muy feliz de estar nuevamente este sábado con todos ustedes. De verdad, como dice mi esposo, para nosotros es un privilegio estar compartiendo este estudio de matrimonios, esperando que sea mucha bendición y edificación para su vida. Pues gracias a Dios, entonces, pues vamos a continuar con nuestros estudios matrimoniales, el matrimonio bíblico, como le hemos puesto. Y estamos ya creo que nuestra cuarta edición de este estudio. Y pues vamos a recordar para repasar, y los que no se han conectado antes, damos gracias a Dios que se están conectando y puedan saber de qué estamos hablando. El matrimonio es una institución que Dios en su corazón, Él la inventó, la institucionalizó antes de los gobiernos, antes de cualquier organización. Dios, lo primero que Él institucionalizó fue el estado del matrimonio. El matrimonio es un estado honroso, agradable delante de Dios. Es una manera en la que Dios lo constituye para que se formen hogares fuertes, hacen naciones fuertes, y las naciones fuertes hacen sociedades fuertes. Entonces, hemos platicado lo que es el matrimonio, cómo debe ser formado, cómo debe ser legalizado ante las autoridades civiles. Si no, no es matrimonio, si no es unión libre, amaciato, etcétera. Dios no puede bendecir una relación así, porque en su palabra nos menciona siempre que nos habla del matrimonio, y también hoy lo vamos a ver más adelante, someternos a las autoridades. Ya vimos nosotros que la llenura del Espíritu Santo es muy importante para poder formar un hogar. Entonces, el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo se goza de la verdad. Entonces, si estamos mi esposa y yo casados legalmente, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero si estuviéramos viviendo juntos sin estar casados legalmente, es imposible que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es importantísimo. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el que inspiró la Biblia? Que nos dejó la palabra de Dios, el que nos recuerda las palabras de Jesucristo, el que nos dice cómo funciona lo que Dios inventó, que fue el primer matrimonio y todos los matrimonios. Entonces, vimos que un matrimonio del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, nos ayuda, número uno, hacia nosotros mismos, dándonos paz y contentamiento interior. Número dos, aprendimos que la llenura del Espíritu Santo también produce no solamente hacia nosotros mismos paz y contentamiento interior, sino hacia Dios, para que nosotros podamos como hogar, como matrimonio, agradar a Dios. Y en tercer lugar, comenzamos la semana pasada a ver el tercer punto en lo que ayuda la llenura del Espíritu Santo al matrimonio, cuando la palabra de Dios nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es bien importante para mi esposa y para mí, y sobre todo para que también nuestros hijos puedan ver esa llenura del Espíritu Santo y la podamos nosotros manifestar en nuestra conducta, como lo vimos la semana pasada. Entonces, número 3, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda también hacia otras personas. Estamos en Efesios, en el capítulo 5, también dejando nuestro dedito en Santiago 3, pero estamos en Efesios y podemos nosotros leer en el versículo 21, en Efesios 5:21, que nos dice, y vamos a empezar a adentrarnos en el tema, que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces vemos que en el número 3, la sumisión es la humildad con el prójimo. Una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo, ¿cómo lo va a manifestar? Como dice este versículo 21, e inmediatamente por su espíritu de sumisión y de humildad hacia los demás. Hoy vamos a hablar mucho de la humildad,
que lo contrario es el orgullo, la soberbia dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y la sumisión es vital en todas nuestras relaciones matrimoniales, familiares e interpersonales. La humildad es clave para todo. La Biblia nos revela, la palabra de Dios nos revela que la mayoría de nuestros conflictos con otras personas provienen de lo que hablamos la semana pasada, de nuestro ego, de nuestra envidia, de nuestros celos y de nuestras ambiciones personales. Repito, la Biblia nos revela que la mayoría de nuestros conflictos en el matrimonio y con otras personas provienen de nuestro ego, de nuestra envidia, de nuestros celos o nuestras ambiciones personales. Abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 3, en el versículo 13, y vamos a entender cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra relación matrimonial. Santiago capítulo 3, versículo 13, que nos dice así la Biblia: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintráis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿queremos tener paz? Mi esposa y yo queremos tener paz como pareja. Tenemos nosotros que sembrar la paz. Ahora, vamos a analizar el versículo 13 de Santiago 3, que nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, hay sabios, hay entendidos. ¿Cómo lo demostramos? Por nuestra buena conducta. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la persona que es sabia es la que manifiesta la vida de Cristo, la que se hace evidente en los frutos, porque una persona solamente se puede saber que está llena del Señor por sus frutos, mi amor, nada más. Sí. Entonces, hay gente que me dirá que habla en lenguas, gente que me dirá que tiene dones, gente que predica muy bonito, gente que se sabe la Biblia, que se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero no tiene frutos del Espíritu Santo. Y todo en la Biblia se puede imitar, menos los dones, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a dejar nuestro dedo en Santiago y vamos a leer lo que dice Gálatas, el libro de Gálatas, que está antes de Santiago y de los Hebreos. Nos dice en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Déjame yo leérselo rápidamente mientras deje ahí su dedo en Santiago. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu, fíjense, esos son los frutos que nadie puede imitar. El fruto del Espíritu es amor, ágape, el amor sacrificial, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Regresamos entonces a Santiago, al capítulo 3, y vemos que entonces una persona que es sabia lo muestra con su buena conducta, manifestando los frutos del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, etc. Bueno, leemos ahora el versículo 14. Vamos a ver un gran enemigo de un matrimonio, de una pareja de matrimonio. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Esa palabra celos es la palabra griega que significa ardor. Ardor en sentido desfavorable. Ardor en sentido desfavorable. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada que hay unos celos que son permitidos dentro del matrimonio y son bonitos, ¿no? Sí. Los celillos, ¿verdad? Pero hay celos luego enfermizos. Enfermizos. Esos celos que no son válidos y que pueden terminar fatalmente. Y que pueden terminar de forma fatal porque ya la esposa, y muchas veces porque se la ha ganado el esposo, porque es coquetón, porque es ojo alegre, o a lo mejor porque ya se la hizo una vez a su esposa, y la esposa pues no tiene paz, no sabe dónde anda su marido, no ha hablado por teléfono, y es un verdadero infierno lo que está viviendo la pobre mujer, o el hombre cuando la mujer le ha hecho lo mismo, y bueno, esa confianza se tiene que ganar y tarda mucho tiempo, pero muchas veces los celos han destruido muchas relaciones. Sí. Hay veces que el hombre tiene muchos celos porque muchas veces en muchos hogares trabaja el hombre y la mujer, y porque lo bíblico es que el hombre sostenga, ese es el modelo bíblico, que el hombre sostenga el hogar, pero muchas veces trabajan los dos, no le alcanza al hombre, y ella tiene que trabajar, y el hombre está muerto de celos, porque quién sabe, porque trabaja con hombres, porque esto y por aquello, y comienza a molestarla, y comienza a hacerle la vida imposible, y no le tiene, y la mujer nunca le ha dado un motivo para que él esté celoso. Dice la Biblia, si tenéis celos amargos, esa palabra celos amargos, ya lo vimos aquí, es un ardor, es como una punzada, sí, como un ardor, sí, una punzada desfavorable. Si tenéis celos amargos, y esto nos define también la actitud de envidia y un resentimiento contra tu pareja. Mucho cuidado, porque muchas veces como pareja nos hemos lastimado, nos hemos ofendido, sobre todo cuando no se conoce bien al Señor o cuando son los primeros años de matrimonio, cuando estamos en un tiempo que yo le puedo llamar de adaptación. Sí. En un tiempo de adaptación donde yo me estoy adaptando a ti, tú te estás adaptando a mí, donde yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí, y es un tiempo de adaptación. Entonces, a veces quizás hay cosas que mi esposa no me agraden de ella, o cosas mías que no le agraden a ella de mí, pero es muy importante nunca guardar un resentimiento, que porque alguna vez mi esposa y yo discutimos y nos hablamos feo, nos dijimos cosas feas. Debe existir siempre el perdón, pero no guardar resentimiento, amor. No guardar un rencor, no guardar una ira, no guardar una amargura. Sí. ¿Por qué? Pues porque va a destruir tu matrimonio y aparte te está carcomiendo a ti. Ni eres feliz tú, ni vas a ser feliz a la otra persona, porque estás ya formando una raíz de amargura en tu corazón que a final de cuentas va a venir destruyendo tu matrimonio y tu relación. Y como dice en Hebreos 12, nos contamina. Sí. Y contamina a otros. Entonces, hay esposas que están muy resentidas con sus maridos. Hay esposos que están muy resentidos con sus esposas. Y se manifiesta cuando se pelean porque vuelven a sacar. Y ya hace 7 años, hace 5 años. Hay unos que hasta cuando éramos novios, ¿no? O sea, se ve que no han perdonado, no han sacado eso de su corazón y les está haciendo mucho daño. Entonces, los celos amargos se muestran en resentimiento hacia tu pareja. Y luego también nos dice, si tenéis, en el versículo 14 de Santiago 3, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. La contención en el corazón es el tipo de ambición que engendra antagonismo y divisiones. O sea, una pareja dividida, una pareja que ya no tiene unidad,
es una pareja que ha caído en lo que la Biblia llama el pecado de la contención en vuestro corazón. Y fíjate que esta palabra contención en vuestro corazón es una palabra muy interesante, porque esta palabra griega se llegó a utilizar en el antagonismo y en las divisiones cuando se manejaba en el ambiente político. Por ejemplo, cuando dos personas estaban contendiendo por el poder, y para uno representaba un partido, otro representaba otro partido. Ustedes saben, amigos que nos están viendo, colombianos, venezolanos, argentinos, de todo el mundo, que cuando contienden dos personas para ser presidente de un país, para ser gobernador de un estado, para ser comisionado, cuando contienden y hay una rivalidad política, hay una rivalidad sana, pero hay unos que ya llegan a una rivalidad enfermiza. Sí. Por ejemplo, en descreditar a su oponente. Cuando dicen, cuando dice, voy a investigar su vida, qué hizo de chiquito, le sacan sus trapitos al aire, y es algo muy, muy, muy feo, muy desagradable, cómo se tiran entre políticos, la envidia que hay entre políticos, el pleito que hay entre políticos, que son capaces de pisotear hasta su propia familia con tal de llegar al poder. Esa palabra contención en vuestro corazón es la palabra griega que se utilizó para describir a los contendientes en la política motivados por el egoísmo, para cumplir sus intereses personales a cualquier costo, y no les importa pisotear a los demás. Y la pregunta es, ¿cuántas parejas hay que tienen tanto egoísmo? Solamente quieren cumplir, satisfacerse a sí mismos, nada más, motivados solamente para pisotear a los demás, pisotear. Muchas veces un papá puede pisotear a su esposa, un esposo a su esposa, pisotear a sus propios hijos. Y no me estoy refiriendo a pisotearlos literalmente, sino que pasa sobre de ellos con tal de tener dinero, con tal de tener bienes materiales. Abandona a la esposa con tal de irse a otro país, abandona a su familia con tal de tener más dinero, sacrificando a la familia, pisoteando y no importándole, inclusive muchas veces hasta llegan a robar, matar, con tal de darle alimento a su familia, y no es justificado eso, porque está metiendo en problemas su vida, el que maten a su familia, que maten a su esposa en venganzas de todo eso. Y hay hombres que llegan a hacer cosas en la política, en el robo, en el asesinato, en los homicidios, muchas cosas que son antagónicas al matrimonio, que dañan el matrimonio y que pisotean el matrimonio. Y esto es lo que la Biblia llama celos amargos, contención en vuestro corazón y celos amargos. Vamos al versículo 15 del capítulo 3 de Santiago, que nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, vemos que hay aquí distintas clases de sabiduría. La sabiduría que es de lo alto, que es la de Dios, la que menciona Proverbios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el que menciona Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa es la de lo alto. Luego también dice, hay otra sabiduría que es terrenal, que es la sabiduría que tienen mucha gente para las cosas del mundo. Hay gente que es muy buena para los negocios, hay gente que es muy buena para el comercio, hay gente que tienen esa chispa, ¿no? Tienen esa habilidad. Pero también existe la diabólica. O sea, hay gente que es muy sabia diabólicamente para hacer lo malo. Para hacer el mal, sí. Y estos son los jefes capos de la droga, mafiosos, asesinos seriales, que tienen una inteligencia arriba de lo normal, es una sabiduría que les da Satanás, es diabólica, y es por eso que dentro de los males sobresale uno. Dentro de los ladrones sobresale
el más sabio. Dentro de los asesinos sale el más sabio. Dentro de los narcotraficantes sale el más sabio. Entre los políticos corruptos sale el más sabio. Siempre hay uno que sobresale, porque Satanás lo inspira con una sabiduría diabólica. Nos dice en el versículo 16, y vamos a regresar a lo que estábamos hablando, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la palabra celos ya vimos que es ardor, perturbación, que nos menciona el versículo 16, perturbación es la palabra griega acatastasia, acatastasia con K, que significa inestabilidad, desorden, confusión. Entonces, la perturbación dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, la inestabilidad, el desorden o la confusión es la acatastasia, que es la inestabilidad. ¿Qué problema puede resultar en una relación matrimonial, amor, cuando, por ejemplo, la mujer a lo mejor es muy estable, pero el hombre muy inestable? Sí. O viceversa, cuando el hombre es muy estable y la mujer es muy estable. Por ejemplo, hay mujeres que son bien estables en las cosas de Dios, pero sus esposos son bien inestables en las cosas del Señor. Y ahorita tú puedes mencionar algunos ejemplos que nosotros sabemos de cómo la mujer es la que toma las riendas espirituales del hogar y no el hombre. Y luego también hay hombres que quieren y son inestables, son estables y su mujer es muy inestable. Por ejemplo, una persona que quiere agradar a Dios y quiere obedecer las Sagradas Escrituras está mostrando estabilidad. Sí. Pero cuando su pareja no quiere hacer caso a la Biblia, cuando su pareja no quiere hacer caso a Dios, se encuentra en una relación de inestabilidad. Inestabilidad emocional. Esa también se puede traducir como un día siente mucho amor y el otro día no siente nada de amor. Un día es bien cariñoso, el otro día no es nada cariñoso. Un día es muy, muy generoso, luego otro día es bien tacaño. Inestabilidad. Unos días muestra madurez para tomar decisiones y otras veces se porta como un bebé que no puede tomar la más mínima decisión para corregir un hijo, una hija. Inestabilidad. Y esa inestabilidad puede ser emocional y espiritual. Nosotros la hemos visto mucho en la espiritual, mucho, ¿verdad? Mucho, sí. Y bueno, aquí aplica muy bien lo que dice el versículo 15, ¿verdad? Ahí es cuando ya sea el hombre o la mujer está haciendo todo de acuerdo a su sabiduría terrenal y no a la sabiduría que desciende de lo alto. Por eso diariamente en nuestras oraciones debemos de pedirle a Dios que nos provea de su sabiduría para poder guiarnos de acuerdo a como Él nos manda a través de este manual, ¿verdad? Para que en este caso hombres, como bien dice mi esposo, no tienen esa estabilidad y en esos casos la mujer es la fuerte, es la que lleva a los hijos a la iglesia, es la que los está conduciendo por el camino de Dios, dándoles buenos ejemplos. Y eso de verdad yo quiero animar a, si ahorita nos está viendo algún hombre que es cabeza de hogar, de verdad que se pongan las pilas, de verdad, y busquen de la sabiduría de Dios para poder llevar bien la encomienda que Dios les dejó como cabeza de hogar, de verdad. Y fíjate, mi amor, cómo esa palabra acatastasia, que es perturbación, es muy interesante porque la inestabilidad, fíjate, ¿qué produce? Desorden y produce confusión. Sí, confusión. Entonces, ¿cuántas mujeres dicen, antes de casarse, ¿no? Dicen, híjole, es que yo veo muy inestable a mi relación, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo muy inestable a él, unos días lo veo bien, otros días lo veo mal, y como que eso a ustedes les causa un desorden, una confusión, claro, y una inestabilidad, claro, y también una inseguridad. Pero pues si ya de antes de casarse lo estás viendo y lo estás intuyendo, sabes que si no ha cambiado, si es cuando
te debe de enamorar a través de esos frutos. Si no lo está haciendo en ese momento, créelo, y no es por desanimarte, no lo va a hacer más adelante. O sea, son cosas que también nosotros como papás debemos de instruirle a nuestros hijos para que en un futuro ellos sigan también el ejemplo que estamos dando como papás, ¿no? Acabas de decir algo bien importante, amor, bien, bien importante, y un muy buen consejo. Si ahorita que te están conquistando, no están mostrando estabilidad, sí. Me estoy acordando de un amigo que tenemos en común, tú y yo, que lo conocimos hace 4 años, y hace 4 años pidió a su novia. Sí. Y lo vimos la pidió, le dio anillo de compromiso, y lo acabamos de ver hace unas semanas, y le digo, ¿ya se casaron? Todavía no. Sí, ya, sí. Sí, saludos. Sí, y le digo, sí, saludos si nos está viendo, pero, perdón, pero es un buen ejemplo. Sí. Le digo, oye, tu novia es la mujer más pedida de Querétaro, ¿verdad? Sí. Tiene anillo, está pedida, y bueno, y no se cansa. Entonces, yo sé que también, por ejemplo, esta pandemia ha traído inestabilidad, y muchos se iban a casar en esta época. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay unos que estando todo bien, allanado el camino, digo, no perfecto, pero como que la mujer siente mucha inseguridad de que él no manifiesta sus emociones, sus sentimientos, estabilidad en su vida, y luego tiene 3 meses un trabajo, luego no lo tiene, luego otro, si lo tiene, de todos los trabajos lo corren, lo despiden. Esa inestabilidad en un marido, en una persona que se va a casar, produce desorden, produce perturbación, acatastasia en el griego, sí. Acatastasia. Entonces, imagínate los hijos que un tiempo tienen comida, un tiempo tienen bienes, un tiempo tienen, y luego el papá lo despiden, y otra vez lo contratan, y otra vez lo despiden, y eso causa un desorden. Claro. O sea, no puede durar, temor, no dura todo. 6 meses en ningún trabajo. Exacto. Y él pensando que todos están mal menos él. O sea, él es tan orgulloso que no puede reconocer que es su soberbia, su falta de sumisión, lo que estamos viendo, la sumisión a sus patrones, a sus jefes en el trabajo. Él se siente mejor que todos ellos, que sabe mejor que ellos, pero no ha aprendido que se tiene que sujetar y trabajar bajo los lineamientos de quien lo contrató. Exacto. Entonces, por eso cae en la catastasia, en la perturbación, inestabilidad, el desorden o la confusión. Luego también la Biblia nos dice, no solamente que hay celos y contención, sino perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perversa, estamos en el versículo 16 del capítulo 3 de Santiago. Santiago 3:16. Dice que donde hay celos y contención hay perturbación, acatastasia, celos, ardor, contención, perturbación y toda obra perversa. Eso es maldad. Bueno, vamos al capítulo 1, versículo 1 de Santiago, que nos dice, a ver, ¿de dónde vienen las guerras? Y no necesariamente las guerras Irán contra Irak o China contra Estados Unidos, aún las guerras entre los matrimonios. Sí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? Qué interesante. Las cuales combaten en nuestros miembros. Mira, hay que entender este versículo de esta manera. Todos nosotros tenemos pasiones que combaten dentro de nosotros. Si yo como hombre no aprendo a poner dominio propio a las pasiones que combaten en mis miembros, esas pasiones las voy a desbordar combatiéndolas, produciendo guerras y pleitos con mi mujer. Entonces, recuerden que nosotros ya les orientamos en que no es tu pareja la que te va a traer paz, ni que te va a traer gozo, ni que te va a traer estabilidad. Tú antes de casarte ya tienes que tener estabilidad en tu vida emocional y espiritual. Como económica. Perdón, amor, ¿querías decir algo? No, sí, primeramente eso.
emocional, no nada más económica, emocional. Debe haber una estabilidad emocional en tu vida y espiritual. Entonces no digas, cuando yo me case me voy a entregar a Dios. Cuando yo me case, ya no voy a cometer pecados de inmoralidad. Porque me voy a casar y voy a tener a mi mujer y ya se me va a quitar lo lujurioso o las pasiones desordenadas. Pues no, empeoran las cosas. Lo que tú no lograste dominar, el dominio propio, el gozo, la paz, la felicidad, la estabilidad, que tú no lograste, menos lo vas a lograr cuando te cases. Por eso es importantísimo trabajar esas áreas en tu vida. Entonces, la Biblia nos dice, cuando en el capítulo 1, versículo 1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, estamos sin cesar tratando de dar satisfacción y anhelo a los placeres y a las posesiones. Por ejemplo, el anhelo de acumular posesiones materiales, el prestigio del placer, la satisfacción de los apetitos físicos, nunca estar satisfechos y siempre querer más. Esto es bien peligroso en un hombre o en una mujer. Sí. Una mujer ambiciosa, una mujer que quiere más, una mujer que no está satisfecha, una mujer que quiere más materialmente, quiere más dinero, quiere casarse con una persona con dinero para suplirle sus posesiones materiales, es una persona que va a ocasionar guerra y pleitos dentro de su hogar. Una persona que no puede controlar sus anhelos, sus posesiones. Su esposo tiene un buen trabajo, gana bien, alcanza para la familia. No, pero ella quiere un carro del año, ella quiere una camioneta del año, ella quiere otra casa o viceversa. Eso es muy peligroso. Sí. Entonces, Pablo lo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí. Y más en esta época. De verdad, si tenemos un plato que llevar a nuestra boca, si tenemos frijolitos, si al rato nos podemos comer un sandwichito, una agüita, estar con nuestros amados amigos aquí en casa, que es una bendición enorme, una gran, gran bendición. Entonces, pero las guerras y los pleitos vienen de deseos y pasiones desordenadas que no logramos poner bajo el dominio del Espíritu Santo. Y materiales. Sí. Ahora, regresamos al libro de los Efesios, donde nos habla en el capítulo 5, en el versículo 21, que nos habla la Biblia, que nos dice, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, estamos bajo el tema de la sumisión unos a otros en el temor de Dios. Muchos de los conflictos provienen porque muchas veces no queremos someternos y porque queremos clamar, exigir nuestros derechos, que por cierto, nuestros derechos los hemos perdido en la cruz del Calvario. Mucha gente dice, es que yo tengo derecho perdónenme, esos derechos ya se los cedimos a Cristo. Pero muchos de nuestros conflictos y la mayoría de nuestros conflictos con otras personas muchos de nuestros conflictos provienen de que no queremos someternos, clamamos nuestros derechos, queremos dominar con nuestras opiniones. Por ejemplo, en un hogar donde y tú me has exhortado y lo reconozco, me has dicho, oye, Alan, es que tú no eres el único que opinas, ¿verdad? Yo también tengo mis opiniones, los hijos también tienen sus opiniones, pero a veces creemos que mi opinión es la más importante, ¿no? Uh-huh, sí. y eso no es correcto. Entonces, a veces queremos dominar con nuestras opiniones y queremos controlar todo, sí, cuando no podemos controlar todo. Y ahí es donde podemos nosotros ver finalmente Filipenses, está después de Efesios, por cierto, Efesios, luego sigue Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, que nos dice así, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. Entonces, vemos que este sentimiento o esta bendición de la llenura del Espíritu Santo, amor, que vimos primero hacia los otros, hacia Dios y ahora hacia otras personas, es en la sumisión, es en la humildad con la pareja, con el prójimo. Y es interesante que la palabra sumisión en el griego es la palabra, apúntela, hupotazo. Hupotazo. La que aparece en Efesios 5:21, cuando dice someteos unos a otros. Es la palabra hupotazo, con J, con doble S, que significa obedecer, sometido. Obedecer, sometido. Y esto nos habla de que ese es el fundamento y que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser humilde y sumiso. Es muy fácil decir, pero lo vemos muy pocas veces en la gente. La gente no se sujeta, la gente no se somete, la gente no es humilde. Y ese es el fundamento de todas las relaciones. Si queremos tener relaciones perdurables, necesitamos tener sumisión, humildad. Debemos ser humildes con nuestros amigos, someternos, muchas veces someternos a que piensan diferente, a que tienen diferentes costumbres y debemos respetarlas. Digo, a veces hacemos bromas y todo ese tipo de cosas, y más cuando son más íntimos los amigos, pero nunca sobrepasarnos, o yo sobrepasarme con mi esposa o ella conmigo. O sea, respetar a ella muchas veces sus espacios, su forma de pensar, su ingenio, su creatividad, sus opiniones. Y esto es básico para las relaciones, porque ningún cristiano, escúchenlo bien, ningún cristiano es superior a los demás. Uh-huh. Delante de Dios, Gálatas 3:28 nos dice: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, sean griego, sean judío, sean esclavo o libre. Dice la Biblia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Cristo lo decía en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y también lo decía en Juan 14:9, Felipe, ¿no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre? Vemos la unidad que había entre el Padre y el Hijo. Pero aunque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y están en una unidad perfecta, sometidos en una unidad perfecta, eso no significa que tengan distintas funciones. Y esto es lo importante, esto es interesante entenderlo. Somos iguales, uh-huh, pero a mí Dios me dio una función. Exacto. Y Dios le dio a Celia otra función y Dios les dio a nuestros hijos otra función. Entonces, en Filipenses 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra contienda, apúntenlo, es la palabra eritseia, con R, con D de dedo, eritseia, y es la palabra que se traduce intriga, división. Entonces dice la Biblia, nada hagáis por contienda, eritseia, nada hagáis por intriga o por división. Dice, antes bien, o por vanagloria, también dice el versículo, nada hagáis por contienda, por hechicería o por vanagloria. Esta palabra vanagloria es la palabra griega xenodoxia. Kenodoxia, con K al principio, kenodoxia y X. Kenodoxia, y significa gloriarse vanamente. Entonces, la Biblia nos dice, nada hagan por heridecía ni por kenodoxia. Nada hagáis por intriga o división, nada hagáis para gloriarte vanamente. Nada es esta palabra que dice nada hagáis. Esta palabra nada debería de traducirse nada hagan por rivalidad, uh-huh,
o por vanagloria, ya que esta es el mayor adversario del matrimonio. Hacer las cosas por contienda o por vanagloria, amor, es un adversario del matrimonio. La rivalidad en el matrimonio o ambición egoísta es el deseo de querer los dos mandar. Sí. De quererse los dos la cabeza. Y a veces hasta hay esa rivalidad en ver quién demuestra tener más autoridad, quién demuestra ganar más en el trabajo, quién demuestra tener más creatividad. Esa rivalidad es terrible en el matrimonio. Y no debe de existir. Y no. Por eso Dios dio el rol a cada uno. Y ahora sí que someternos nosotras como mujeres a nuestros maridos, ¿verdad? Y los maridos agarrar el papel realmente al 100% del rol que les dejó a ustedes de cabeza de hogar.